El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Como yo los he amado, ámense también unos a otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se aman unos a otros. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Una de las cosas que llamó muchísimo la atención en los inicios de la iglesia, ¿no? Cuando los apóstoles salieron a predicar, a anunciar el Evangelio, fue precisamente esto, lo que hemos escuchado hoy día, la vivencia de este mandato que recibieron del Señor. Ámense los unos a los otros. Dice los Hechos de los Apóstoles que a los romanos y a los judíos en general les llamaba mucho la atención que los cristianos se querían mucho y decían, ¿no? Mira cómo se aman. Eso era lo que les llamaba la atención de los discípulos de Jesús, ¿no? De la primera comunidad cristiana. Entonces, ¿por qué? Porque tomaron en serio este mandato del Señor de ámense los unos a los otros. Dicen, ¿no?, que cuando ya San Juan apóstol ya estaba ancianito, ¿no?, y claro, los cristianos iban a pedir consejo para que pues, puedan vivir como cristianos, y siempre lo que escuchaban de los labios del apóstol San Juan era ámense los unos a los otros. Y un día pues alguien le preguntó: ¿y por qué? ¿Por qué siempre, no? Tu consejo siempre es ámense los unos a los otros. Y él le dijo: porque eso es lo que nos ha mandado el Señor. Pues bien, ese es el mandato que nos ha dejado Jesucristo, ¿no? Que nos amemos, ¿no? En cierto sentido, esto que nos pide vivir el Señor es porque pues, el hecho de amarnos nosotros como cristianos, como comunidad, ¿no?, como familia cristiana, de alguna manera, pues también eso nos ayuda, ¿no?, en nuestra vivencia cristiana para acercarnos más a Dios, ¿no? Por eso es que Jesucristo ha dejado la iglesia, ¿no? Por eso es precisamente, ¿no?, porque ha constituido un cuerpo, ¿no?, donde nosotros como cristianos estemos congregados, ¿no? Y nos ha dejado ese mandato, porque así es como nosotros crecemos, como nosotros avanzamos en la vida cristiana, como nosotros avanzamos en la vida espiritual. Y entonces el Señor nos deja un mandato. Es un mandato como todos los mandatos, ¿sí?, que ha venido dando Dios, tanto en el Antiguo Testamento como con la ley nueva del Señor. Es un verdadero mandamiento, ¿sí?, como los que daba pues Yahvé en el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso, pues no es una simple recomendación, un simple consejo, ¿no?, una palabra del Señor que dijo cuando ya estaba a punto de partir de este mundo, ¿no? Y bueno, pues para llenar ese momento sentimental, ¿no?, con sus apóstoles, dijo eso, ¿no? No, sino que tiene esa cualidad de verdadero mandamiento, tal como la tabla de la ley, ¿sí?, de los 10 mandamientos. Pues de la misma manera, este mandato que nos ha dejado el Señor tiene esa categoría, ¿sí?, de mandato, de norma que nos ha dejado el Señor. Pero claro, es una norma distinta. ¿Por qué? Porque ya no es, ¿no?, letra muerta, escrita pues en piedra, ¿no?, sino que es una ley nueva que brota del Espíritu y que se escribe en nuestro corazón. Entonces, tiene toda esa categoría de mandato, tal y como los mandatos que dejó Moisés, ¿no? Ahora bien, si uno cumple este mandato, de alguna manera resume
todo lo que es la ley. Por eso es que San Agustín llegó a decir una vez, ¿no? Ama y haz lo que quieras, ¿no? Porque si uno de verdad ama a Dios, le dará a Dios lo que le corresponde. Y si uno ama a su prójimo, pues obviamente no matará, no robará, no dirá falso testimonio, no, pues eso, no mentirá, ¿no? No codiciará a su prójimo si uno ama. Por eso es que San Agustín dijo eso, ama y haz lo que quieras, ¿sí? Porque lejos del amor el egoísmo, lejos del amor el odio, lejos del amor la rivalidad, ¿no? Entonces, si uno de verdad vive este mandato del Señor, pues compendia todo lo demás, ¿no? Por eso también es que el Señor, cuando le hicieron esa pregunta, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Ahí se resume toda la ley. Pues bien, ama y haz lo que quieras, ¿no? Ahora bien, ¿qué de nuevo tiene este mandato? Nos hacemos esa pregunta porque ya en el Antiguo Testamento, si por ejemplo vamos al libro de Levítico, ya encontramos la formulación de este mandato. Dice, ¿no? En Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que ya nos dice una ley de Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos una comparación, ¿no?, entre lo que nos dice Levítico y lo que nos dice nuestro Señor, nos damos cuenta que la novedad está en la referencia que utiliza el Señor para darnos este mandamiento. Porque Levítico dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Sí? Es decir, el ejemplo que pone el Señor es el amor que Él nos ha tenido. Y en el Levítico es el amor que uno se tiene a sí mismo. Porque como dice la carta a los Efesios, ¿no?, nadie aborreció jamás su propia carne, ¿no? Nadie quiere autodestruirse, nadie, bueno, es cierto que existen personas que se suicidan y se quitan la vida, ¿no?, pero no lo hacen porque se deseen el mal a sí mismos, sino que lo hacen porque buscan pues, paz, tranquilidad, porque buscan algo bueno, ¿sí? Por eso, en el fondo, no se desean una destrucción de sí mismos, sino que buscan paz, ¿no? Y creen que lo van a conseguir a través de la propia muerte, ¿no? Entonces, nadie quiere la destrucción de su propia vida, de su propia carne, ¿no? Al contrario, el instinto de supervivencia es el instinto más poderoso que tenemos nosotros, ¿no? Más incluso que, como dicen algunos, que el instinto sexual, ¿no? Entonces, uno jamás buscará a sí mismo su propia destrucción, su muerte en sí misma, el mal en sí mismo, ¿no? Entonces, si uno jamás va a buscar su propia destrucción, significa que buscará su bien. Y entonces esa es la referencia que utiliza el Levítico. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Tú jamás, pues, te quitarías la vida, por lo tanto, no mates, ¿no? Tú jamás, pues eso, ¿no? Jamás te engañarás a ti mismo. Por lo tanto, pues no engañes a los demás, ¿no? Entonces, la referencia es nuestro propio bien. Así como te amas tú, ama a los demás, ¿no? Ama a los demás. Así como te cuidas tú, cuida también a los demás. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, por el pecado y por nuestra situación de inclinación al mal, pues esto no lo tenemos tan claro. Muchas veces confundimos, ¿no?, ahí los bienes. Por ejemplo, casi caso palpable, ¿no? Pues alguien, por ejemplo, un drogadicto, pues al inyectarse, por ejemplo, heroína, cree que está pues buscando su bien, su felicidad y algo bueno para él, pero se está destruyendo, ¿no?, a sí mismo. Pues bien, si ese hombre tomara esa referencia de su propio bien y lo trasladaría al bien de los demás, pues obviamente no vemos que es un amor verdadero, ¿no?, porque realmente no se quiere a sí mismo, se está tratando mal, ¿no? Entonces, Jesucristo nos dice, amen a los demás como yo los he amado. ¿Y cuál es el amor de Jesucristo? El amor de Jesucristo es algo que va más allá de un sentimiento, queridos hermanos, ¿sí? Jesucristo ha sido capaz de sacrificarse por nosotros.
Jesucristo ha sido capaz de dar la vida por nosotros. Jesucristo no le ha importado arriesgar su propio bien, todo lo contrario, ¿sí? Se ha entregado incluso a la muerte, a sus verdugos, se ha ofrecido libremente, ¿sí? En definitiva, lo que nos propone el Señor es una superación del amor a uno mismo, va mucho más allá que eso. Es por eso que muchas personas, por ejemplo, no se quieren casar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, le da miedo el sacrificio. Cuando uno se casa, se compromete a entregarse totalmente a la otra persona, ¿no? A darse totalmente a la otra persona. Ya no se pertenece a sí mismo, sino que ahora pertenece a la otra persona. Y lo mismo su cónyuge, ¿no? Pero claro, cuando eso da miedo, ¿por qué? Porque uno se arriesga, ¿no? Se arriesga porque está poniendo lo más íntimo que tiene, que es su corazón, en las manos de otra persona, y eso, si la otra persona no cuida de eso, sino que lo trata mal, pues eso hace sufrir. Entonces, muchos pues no quieren arriesgarse a amar así totalmente, hasta la muerte, ¿no? Y es por eso pues que no quieren dar el paso, ¿no? De casarse, por ejemplo, o de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el Señor nos pide, nos exige, ¿no? Mucho más que un amor meramente natural y un amor solamente pues, de un cuidado personal, humano, ¿no? Sino que va mucho más allá, hasta entregarnos, hasta donarnos, ¿no? Hasta pues ya no vivir solamente para nosotros, sino vivir para los demás, no vivir para la otra persona, ¿no? Para el ser amado, ¿no? Pues bien, queridos hermanos, ojalá que nosotros tengamos en cuenta esto que nos manda el Señor, que es vivir de verdad el mandamiento del amor, ¿sí? Que es fundamental, ¿sí? Es fundamental y eso es lo que dará sentido a nuestra existencia, ¿sí? Pues, San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? Si esto se viviera en nuestra comunidad parroquial, si esto se viviera en cada una de las familias, si esto se viviera en el mundo entero, pues las cosas serían totalmente distintas, ¿no? Pero a veces decimos, uy, eso es una utopía, ¿no? Eso jamás, ¿no? Se va, bueno, en el mundo de las ideas se puede realizar, ¿no? Pero en el mundo real no. Nosotros podemos trabajar, ¿no? Para que al menos, si en nuestra familia, en nuestra vida personal, esto se haga realidad, ¿sí? Y así demos testimonio al mundo. Sí se puede, ¿sí? Pero pues hay que empezar, claro, y no hay que cansarnos, ¿no? Porque a veces, pues claro, cuando vemos que las otras personas no corresponden o la otra persona no corresponde, claro, es difícil vivir esto, ¿no? Pero pues el Señor nos da la gracia para vivirlo, nos da la fuerza, ¿sí? Y aunque nadie más lo viva, pues yo delante del Señor pues intentaré vivirlo, ¿no? Esa tiene que ser nuestra actitud, ¿no? Hasta donde pueda también, y cuando no pueda, pues pediré al Señor la gracia para poder vivirlo, ¿no? Porque el Señor no pide nada imposible, no nos pide más allá de nuestras fuerzas, y si nos pide algo que nos cuesta, nos va a dar, ¿sí? Lo que necesitamos. Por eso también decía San Agustín, ¿no? Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, ¿no? Era muy astuto cuando rezaba San Agustín. Entonces, Señor, tú me pides esto, quieres que haga esto, quieres que haga lo otro, pues dame eso que me pides, dame la fuerza para hacerlo y lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pues esa también tiene que ser la actitud cuando rezamos, cuando pues meditamos, ¿no? Cuando venimos a la misa, que el Señor nos dé la fuerza para vivir esto que nos pide y así pues estar siempre dispuestos a seguir su voluntad hasta cuando Él nos llame a su presencia, que así sea.